Gracias. Dios te bendiga, Víctor, por tu trabajo, mijo. Vamos a hablar padecimientos por causa del nombre. Amén. Quizá muchos de nosotros hemos ¿Qué es padecimiento? padecido. Ok, qué bueno. Hoy vamos a predicar todos. Hoy no voy a predicar yo, sino el Espíritu Santo moviéndonos a través de cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Amén. Esta es buena pregunta. ¿Qué es padecimientos? Cuando empezamos a tener luchas y pruebas por causa del Señor Jesucristo. Casi como persecución. Persecución, inclusive rechazo, inclusive nos ven extraños, raros, como si nosotros no fuéramos de este planeta Tierra. Ser humanos. Si nos empiezan a ver como si estuviéramos, Animales. no exactamente, pero como raros para ellos. Amén. Es padecer por causa del nombre, eso es tener luchas, tener pruebas, ser perseguidos, sufrir vituperio, sufrir muchas cosas por causa del Evangelio. Si nosotros desde el principio de la Biblia Amén, aleluya. hasta terminar, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que los verdaderos creyentes de la palabra, los verdaderos, pues en el Antiguo Testamento se llama los creyentes de la Torá, de la palabra. Amén. Y en el Antiguo Testamento así se habla, pero realmente en el Nuevo Testamento se habla de los creyentes, de los convertidos al Señor Jesucristo. Amén. El caminar con Dios no es fácil. Amén. Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos cosas hermosas y poderosas muy ciertas. Amén, aleluya. Que Dios te puede ayudar, que Dios te puede bendecir, que Dios te va a cambiar tu vida, que Él la va a bendecir, que Él va a hacer grandes cosas en tu familia, en ti. Es muy cierto, no es mentira. Amén. Pero tenemos que hablar la verdad completa, el pedacito que falta. Aleluya. Y el pedacito que falta es que es tan grande el amor de Dios por nosotros, Ajá. tan inmenso, es extremadamente grande el amor de Dios por nosotros, que también ese amor tiene un precio, y que todo el que conquiste ese amor, es cierto que va a ser súper bendecido, pero que sus galardones o sus glorias o sus riquezas espirituales no están en este mundo. Amén. Sino que son riquezas espirituales, que cuando nosotros ya no estemos aquí, nosotros sí vamos a tener un hogar, un verdadero hogar. Vamos a tener de veras una salud, una super gloria de Dios, que nos va a vestir, a revestir, conforme dice la palabra de Dios, que hay diferentes vestiduras, pero no nos hablan realmente de un crecimiento, nos hablan del plan de la salvación. Y cuando vienen las luchas y las pruebas, muchos
claudican a la mitad del camino. Amén. Muchos se apartan y se van enojados con Dios. Amén. Porque lo primero que se empieza a murmurar, a criticar, que Dios no es bueno. Amén. Nos vamos en contra de Dios inmediatamente. Amén, aleluya. Por desconocer la parte más importante del verdadero adorador en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. También en el Antiguo Testamento el Señor buscaba justos, santos, apartados. Valientes. También. Amén, aleluya. Él buscaba Entonces, valientes también. ¿quieres? ¿Mande? También buscaba valientes. Buscaba valientes y esforzados. Tienes razón. Valientes y esforzados. Él mismo le dijo a Josué: esfuérzate y ser valiente, ¿verdad? Amén. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo. Amén. A donde quiera que José fuera, Dios iría con él. Amén. También le dijo el Señor a Moisés, dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí, yo no voy a ningún lado. Amén. Y le dijo el Señor: mira, pequeño, yo te voy a hacer grande de mi gloria, Aleluya. y las naciones por memoria recordarán tu nombre. Aleluya. Amén. El por qué todavía hasta ahorita nosotros hablamos de Dios usando a Moisés, el más grande profeta en el Antiguo Testamento. Él era Amén. Usado. uno de los únicos profetas que conoció la cara de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Moisés fue un hombre usado tremendamente por Dios en señales, en milagros y en prodigios. Aleluya. Amén. Ya quisiera ahorita yo ser usado en cualquiera una de estas áreas. Amén. Amén. Fue un tremendamente siervo de Dios, pero no fue aún el nivel exaltado más grande. ¿Por qué? Porque el ser humano batallamos con la carne, Amén. con los sentimientos Amén. carnales. Amén. Batallamos de que la hermana Laura yo le caigo mal Gloria a Dios. y no me saluda. Gloria a Dios. No se mortifique porque la hermana Laura no la salude o lo salude. Usted mortifíquese el día que el Señor, usted ya no lo sienta. Amén. Salte y brinque y remolinee hasta que conquiste otra vez la atención de Dios. Aleluya. Pero no se enoje. Amén. Cuando nosotros sentimos que Dios ya no está con nosotros, que nos oro y no siento que hay un quebrantamiento de espíritu en mí. ¿Cuántos han orado y en ocasiones no se han sentido así? Amén. Y lo primero que me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? Aleluya. Ahorita vamos a saber. Amén. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo. Vamos a leer primero el capítulo 5, el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Sí, hijo, por favor. Chapter 5. Cuando lo tengan, con un precioso amén. Yo pensaba que mi hermano iba a seguir en la alabanza. Se siente bonito cuando está la alabanza, hijos. Amén. Aleluya.
Gracias, Jesús. ¡Eso! Aleluya. Hechos 5. Amén. Cuando lo tengan con un amén, por favor. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el 5 desde el 28 al 33. Y quisiera que alguien que tuviera voz fuerte lo pudiera leer, por favor. 5 desde el 25, ¿verdad? Del 28 al 33, papi. El 28. Por favor. Sorry. Amén. Miren, vamos a irnos desde el 19. Amén. Amén. Vamos, sí. Vamos del 18. Del 18 al 33. Amén. Amén. Bueno, no se me amontonen para leerlo todos juntos. Con uno que lo lea basta, ¿eh? Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hasta cuál, perdón? 33. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien nosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Gracias. Aquí está hablando claramente, amén, de la persecución de los apóstoles. Amén. El apostolado, ser siervo de Dios, ya estamos hablando de un nivel alto. Siervo de Dios, usted ya es convertido, amén, Convencido. y convencido. Convertidos hasta que llegamos. Ok, bueno, gracias. Convertido es hasta que lleguemos. Usted ya es convencido de la verdad. Amén.
Usted es convencido que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Amén. murió y resucitó al tercer día, Amén. fue levantado entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y que la sangre de Jesucristo tiene poder para el perdón de los pecados de la humanidad. Y que no hay otro nombre en ningún lado, ni arriba ni abajo. Amén. Amén. Con poder, honra y gloria, más que el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. ¡Eso! Bueno, entonces, realmente estamos nosotros convencidos, tenemos un convencimiento de la verdad. Amén. Amén. El Espíritu Santo vino y trabajó, trató con nosotros y nos dio el convencimiento de creer en el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Entonces, si ya lo somos, a Dios sea todo el honor y toda la gloria, sigue el siguiente paso. Amén. Hablamos la semana pasada de que cuando nosotros somos salvos, tenemos muchos dones de parte de Dios, Amén. regalos. La salvación es un regalo, Amén. bautizo en el Espíritu Santo es un regalo, Amén. bautizos en las aguas del nombre también es un regalo. Amén. Amén. ¡Aleluya! Y también el hablar en lenguas es un regalo. Amén. Entonces, poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados también. Hay muchos dones que son regalos de parte de Dios. Pero si ya usted los tiene, si usted ya tiene años en el Evangelio Aleluya. y ha disfrutado de estos regalos preciosos que Dios ofrece, entonces permítame decirle que sigue el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que sigue? Es Aleluya. el crecimiento espiritual. Miren, déjenme les digo algo. El Señor, cuando Él empieza a trabajar en la criatura humana para que obtengamos un crecimiento espiritual, cuesta. Amén. Y no cuesta dinero, no cuesta oro ni plata. Aleluya. Lo que cuesta es que la criatura humana le entregue todo al Señor Jesucristo. Amén. No es que le entregue como muchos falsos pastores lo predican el día de hoy, que entreguen sus carros, sus bienes, sus pertenencias, sus cuentas de banco. No es eso. Esa es totalmente una mentira de Satanás. Amén. 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 Lo que el Señor quiere que entreguemos es nuestra voluntad de nuestro corazón Amén. y que sea rendida totalmente a Dios. Que le obedezcamos en la palabra de Dios. Que seamos nosotros, amén, realmente verdaderos, reales, genuinos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros en ese ámbito, nos empieza a exigir más oración. Ya no nomás es orar por los alimentos o porque me encontré a alguien y puse las manos sobre él y sanó. Dios lo sanó de cáncer, no sé ni cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Y luego nos vamos contentos como si nosotros hubiéramos hecho el milagro. Amén. Amén. Y luego en su nombre echamos demonios. Y luego nos creemos como si nosotros tuviéramos el poder para echar demonios. Amén. No, esos son dones gratis, gratuitamente dados por Dios, no nos Amén. cuesta nada, que ya los pusimos a practicar. Amén. Pero el siguiente paso es que, Señor,
haz tu voluntad en mí. Aleluya. Señor, ya no orar, Señor, sana, Señor, a la pastora que le duele mucho su estómago. No, Señor, si en tu voluntad está glorificar tu nombre, sánala. Amén. Aleluya. Y que ella sienta el poder de tu presencia, Señor, y se levante saltando, brincando y dándote honra y gloria y honor, porque ahora, Señor Dios Todopoderoso, está sana para la honra y la gloria de tu nombre. Y que mi nombre mengue, para que el nombre de Jesucristo sea levantado. Recuérdense que llegaron unos y le dijeron, Señor, pero se va a negar. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Voy a decir el Señor, apartaos fuera de mí. Aleluya. Pero les dice que nunca los conocí. Exactamente. Para allá vamos. ¿Dónde nos conoce el Señor? En el hueco de la roca, Así es. en oración, en la entrega. Déjeme decirle, cuando dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, hay un plan maestro de Dios. Amén. Amén. Quiere decir que el Señor les dijo, apartados, nunca los conocí, pero sí hicieron, sí pusieron sus dones a trabajar, sí. Pero ellos buscaron su gloria aquí en la tierra. Ellos buscaron ser reconocidos por el hombre, mas no reconocidos por Dios. Amén. Amén. El que se vanagloria Aleluya. o el que se ensalza solo aquí, entonces dice el Señor, no, tú ya recibiste en la tierra tu gloria, ya no, yo aquí ya no tengo nada. Amén. Amén. Yo tengo aquí anotados los que menguaron por causa de mi nombre. Los que menguaron por causa de mi nombre. Los que dijeron, a Dios sea todo el honor y toda la gloria, porque Él lo hizo. El que no se adjudicó el poder de Dios en Él para darse a conocer, sino el que se humilló. Entonces, el punto es que el ser humano somos únicamente, perdón, más claro, que el ser humano, sí, querías decir algo, hijo. Oh, no. Oh, que el ser humano somos únicamente pequeñas piececitas que Dios usa para extender su nombre y para extender su palabra. Amén. Eso. Ese es el plan maestro de Dios. Amén. Mire, Aleluya. cuando Jesús vino, Amén. disculpen, Aleluya. cuando Jesús vino y hizo milagros, levantó muertos, Sí, Señor. sanidades, Amén. hizo grandes y tremendas cosas. Él siempre glorificó al Padre. Él no se adjudicó nada para él. Cuando les decía que no se lo dijeran a nadie cuando hacía sanidades, milagros, no se lo cuentes a nadie, como diciendo, no hables de mí. Amén. Honra y glorifica, porque eran hombres y mujeres que conocían la palabra. Amén. Entonces le decía, honra y glorifica
al Padre en pocas palabras. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando el ser humano empezamos a menguar, es la humildad. Amén. Aleluya. Amén. De estar en los pies de su Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. No sé nada, me estás enseñando. Amén. Mi Señor, ¿cómo, Señor, sanabas? Y pude abrir los ojos y ver, Señor, la sanidad, Señor, manifestándose, Señor. Pude ver al cojo, Señor, saltar, caminar, Señor. Pude ver al mudo hablar. Pude ver, Señor, al ciego mirar. Pude ver, Señor, todo aquellos, Señor, que estaban llenos de inmundicia, Señor. La luz resplandeció en ellos. Amén. Aleluya. Bendito es el precioso nombre del Señor. El Señor nos lleva a un lugar de humildad. Amén. Y dice, ¿me puedes enseñar el dibujo, por favor? Dice el Señor, amén, que nos lleva a la montaña. Gloria a Dios. Viene siendo la de la exaltación, pero no es para que nosotros seamos exaltados, amén, sino de la exaltación, un descanso en el Señor, que Él es Señor, aleluya, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro juez justo, Él es nuestro salvador, perdonador de pecados, y que en Él tenemos la plena confianza y la exactitud que todas las cosas vienen con un plan y un propósito maestro. Amén. También el Señor lleva al verdadero cristiano no nomás en la exaltación, amén, sino en la exaltación hay luz exterior, amén. Pero también aquí en el valle, en el desierto, por así decirlo, también vemos que está la humillación, donde nosotros necesitamos menguar, amén. Y luego el Señor nos da un descanso y nos vuelve a subir para descansar después de tanta lucha y tanta prueba de la tormenta. El Señor nos pone un descanso. Pero hay algo que aquí quiero que veamos y entendamos. Esto dirá usted, ¿por qué aquí puso el Señor tinieblas? Porque también hay un ámbito en el caminar con el Señor que el Señor nos cubre de tinieblas. Y la mayoría del cristiano, del creyente, la mayoría piensa que las tinieblas, todo lo que es oscuro, todo lo que está pardo, todo lo que no se ve, no es de Dios. Hay un momento que nosotros solos estamos con el Señor. No vemos nada, no sabemos nada, sino que estamos cubiertos solamente de tinieblas. Pero no son tinieblas de odio y de muerte, como las que Lucifer robó y las pervirtió y las hizo tinieblas de odio y de muerte. No, estas son tinieblas de Dios, donde el Señor quiere que tengamos ¿qué se imagina usted que el Señor quiere hacer allí con nosotros? El Señor tiene grandes cosas. Cuando Él nos mete en tinieblas, no de odio ni de muerte, no de las tinieblas de Lucifer caído, que robó y que pervirtió, para nada, son tinieblas de Dios.
Amén. Porque en el interior de la criatura humana, del creyente, de los hijos de Dios, Dios los cubre con esas tinieblas y vemos que no estamos viendo nada, vemos que no vemos trabajo en Víctor, Eso. lo vemos ahí nada más, no sabemos qué esté pasando, qué tiene, pero él sigue viniendo a la iglesia, sigue orando, sigue estando tratando de servir al Señor, pero vemos que algo está, como que vemos algo que no podemos ver en él. ¿Qué está pasando? ¿Andará tibio o qué? No. Eso. Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que estas tinieblas del Padre no es otra cosa más que amor y misericordia del Padre por la criatura humana. Amén. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Elías tuvo miedo? Amén. Porque una profeta de Lucifer, de Satanás, lo amenazó Amén. que lo iba a matar, Amén. y corrió y se escondió a una cueva. Amén. ¿Qué no era por la... ¿Saber? Sí, era una profeta, papi, de Satanás. Sí. Entonces, dice la palabra de Dios que él corrió. Va a decir usted, bueno, ahí recuerden que siempre en la palabra de Dios hay riquezas. ¿Cuál es Calvario y cuál está sacando? Nunca vamos a terminar de aprender de las cosas de Dios. Amén. Porque Elías sabía que si él corría y se escondía y agarraba esas tinieblas del Padre, el Padre iba a trabajar en él y lo iba a sacar en el momento que él estuviera preparado para volver a resplandecer la luz. ¿Pero cuál luz? La luz hoy del Hijo de Dios, de la palabra. Iba a estar nutrido, iba a estar lleno, iba a estar preparado para seguir haciendo la voluntad de Dios. Que Elías no sabía o no conocía la palabra que un día iba a ser arrebatado. Que no había visto el brazo de Jehová en él. Amén. Que no había visto la fuerza y el poder para decapitar a tantos profetas de Baal Amén. Y a los profetas de Acera también. y a los profetas de Acera. Amén. O sea, profetas no de Dios, sino de dioses paganos. Amén. Amén. Jesús. O sea, en pocas palabras, de demonios. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, Elías era un profeta del Dios viviente. Amén. Amén. Dice que la persecución, pero antes voy a hablarles de un asunto muy importante. Todo verdadero creyente, real, genuino, verdadero, que vaya caminando con Dios, pese que tiene carne, que es de carne, Jesús. pese que tiene debilidades, pero él está tratando de caminar con su Señor y Salvador. Amén. Todos los días, Amén. nosotros, por lo menos yo, le digo, Señor, perdóname. Amén. Porque si no fallo, quién sabe cuántas veces al día, pues diría yo, ya soy perfecta.
pero no, Porque a pesar todavía que... Amén. no lo son. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aparte, el único que puede decirnos y llamarnos perfectos es el Señor. Amén. Nosotros mismos, ese título no nos queda. Amén. 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 Jesús. Gloria a Dios. Porque eso sería vanagloriosos y mentirosos. Amén. Y Dios no quiere que seamos vanagloriosos ni mentirosos. Porque esas dos cosas, ¿sabemos quién es el padre de mentiras? Amén. Leviatán es el padre de mentiras. Amén. 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 ¿Sabemos el orgulloso y vanaglorioso es Leviatán? Amén. Amén. Recordemos perfectamente cómo obró Lucifer. Amén. 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 Bueno, y cuando se le empieza a hablar a la criatura, al convertido, de que va a tener luchas y va a tener pruebas por causa del nombre, Amén. que iba a padecer por causa del nombre, Víctor, Aleluya. Jesús. que iba a ser necesario que pagara un precio, porque ya ahora no se le llama Manuel, ya ahora se le llama el cristianito. Amén. La gente ya le dice con burla el cristianito, El aleluya. la cristianita, La hermanita. la hermanita, y luego empiezan a quererle hacer bromas pesadas, tratan de hacerlo menos, tratan de hacerlo enojar, tratan de hacerle el día imposible. ¿Quién ha pasado por esto? Amén. Jesús. Si usted no ha pasado por esto, entonces usted nunca ha caminado con Dios. Amén. Pero si ha pasado por esto, quiere decir que va de la mano con Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque al mismo Señor Jesús se lo hicieron. Amén. Dice que él tenía espías, por así decirlo, casi las 24 horas. Amén. Entre ellos eran los mismos doctos de la palabra, los Amén. escribas y los fariseos alrededor de él. ¿Para qué? Amén. Para estarlo molestando. Jesús. ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros, la gente? Molestarnos. Gloria a Dios. Pero realmente no lo debemos de ver como una molestia. Cuando alguien te diga aleluya, Gloria a Dios. cuando alguien te diga hermanita, hermanito, con Gloria a Dios. ¿Cómo dice que dijo? a ver, ¿cómo dice que dijo? Aleluya. A ver, dígame otra vez, muchachos, ¿cómo dices que dices? Aleluya. A ver, que se oiga más recio. Aleluya. ¿Cómo glorificas bonito al Señor? Aleluya. Es que realmente, hermanos, tenemos que agarrar buen sentido. Amén. Cuando a ti te ofenden por causa de Jesucristo, no te están ofendiendo a ti, no te vanaglories, Amén. porque eso es pecado delante de Dios. Amén. Si tú vienes, ay, es que por ser cristiana me despreciaron. No. A ti no te despreciaron por ser cristiana. Al que despreciaron fue el que está en ti. Amén. Así que dice el Señor claramente, no los desprecian a ustedes, sino a mí. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que hay una luz interna dentro de nosotros que resplandece cuando hablamos. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Cristo vive. Quiero con esto enseñarles que los apóstoles, dice la palabra de Dios, los apóstoles eran profetas. Aparte de apóstoles eran profetas, eran maestros, ellos enseñaban, ellos predicaban, eran evangelistas. Jesús. Amén. Amén.
eran pastores, Eso. tenían los 4 ministerios. Eso. Amén. Ahora, déjeme decirle, ¿usted Dios la usa para profetizar? Amén. ¿La usa para evangelizar? Amén. ¿Lo usa y la usa para enseñar? Entonces, déjeme decirle, si su nombre está menguando para que el nombre de Dios sea conocido en usted y está dejando a un lado, atrás, al mundo y solamente viendo la cruz delante, ¿cuál es su problema? Así caminaron los discípulos del Señor. Ellos, el mundo atrás y la cruz delante. Amén. Ellos sabían que tenían que dar sus vidas por causa del Evangelio y del nombre del Señor Jesucristo. Ellos sabían que iban a ser vituperados por causa del nombre. Ahora, ¿por qué ellos lo sabían? Porque ellos vieron a su maestro, a su Señor, amén, a su pastor, el Señor Jesucristo, que era perseguido, que tuvo persecución por causa del nombre, porque él decía que venía en el nombre de su Padre, amén, por causa del Evangelio, amén. Entonces, vieron que él padeció por causa del nombre y del Evangelio, por causa de Dios. Entonces, como diciendo, si el maestro, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar todo esto y no se enojó, no murmuró, no acusó, no descontó a nadie, no se peleó con nadie. Entonces ellos sabían muy bien que ellos tenían que seguir sus pisadas y que ellos iban a ser vituperados. Por eso cuando los encarcelaban o los golpeaban o los azotaban por causa del nombre del Evangelio, ellos seguían. Dice la palabra de Dios, fíjense, que mismo Pablo, el último discípulo, tuvo casi la cantidad de azotes. Ahí habla la palabra de Dios que tuvo el Señor Jesús. Y dice, tuvo tantos menos uno. ¿Por qué? Porque todavía a él no le habían traspasado la daga, la lanza, por el costado hasta el corazón. Pero cuando le decían a Pablo que no fuera a tal parte porque allí pues lo iban a decapitar, aquí la ley es muy fuerte, te va a pasar esto, y él no temía, porque él sabía que de todas maneras él tenía que padecer por causa del nombre, y que a donde quiera que fuera tenía que sufrirlo. Entonces, estamos tratando de enseñar a la iglesia de Dios que si queremos un crecimiento espiritual, si queremos llegar a tener la estatura del varón perfecto, tenemos que padecer por causa del Señor. Ahora va a decir usted, aún en el Antiguo Testamento, para un crecimiento también hubo profetas, siervos de Dios que padecieron. Los discípulos del Señor padecieron. Muchos dicen,
Dice, el único que no fue, que no fue en muerte fea, fue el amado, el discípulo amado, Juan. Déjeme decirles, es muy cierto, pero él fue esclavo. Él tenía trabajos duros, pesados en la isla de Patmos. Era grande de edad, era un anciano. Y allí no era una playa de vacaciones. Ahí era donde estaban las sales tremendamente fuertes. Ahí era donde, si usted se hace un machicón y con herida, imagínense nada más cómo andaría herido. Y antes de estar en la isla de Patmos lo metieron en un perol lleno de aceite, lo querían cocinar vivo. Pero Dios lo rescató. Amén. Y eso está en los hechos de... En el libro de los Hechos. No, está registrado en los hechos de los historiadores. De los historiadores de los Amén. judíos. Ok. Traducción, la primera palabra. Es un Perol, caso, es un caso. es un caso lleno de aceite. Ahí lo metieron. Es como si fueran a freír Querían hacer chicharrones con él. chicharrones, así. Amén. Ese es un perol. Y sobrevivió. Algo, una vasija muy grande de cobre, por así Como si decirlo. lo hubieran puesto en un De barril. fierro. Ajá. En un barril lleno de aceite hirviendo. Así. Y lo querían freír. Ok. Entonces, Una craquera de olivo. y él estuvo escondido también Amén. en la isla de Patmos, allí, porque intentaban matarlo Amén. Aleluya. para cortar que se siguiera hablando del nombre y que ese evangelio se cortara. Déjeme decir, su familia ha tratado de que usted deje de pronunciar el nombre, Sí. Sí, amén. ha tratado de sacarlo de la verdad del evangelio, Amén. ha estado en contra del evangelio de Jesucristo, sí. Ha estado en contra del nombre de Jesucristo, sí. Amén. Ha estado en contra de la hermandad, sí. Amén. Y a mí lo que me gusta, que ya gracias a Dios ya maduré eso, nos culpan inmediatamente a los líderes que les están enseñando. Amén. Aleluya. Les estamos enseñando lo que Cristo nos enseña. Amén. Amén. Estamos enseñándoles la verdad del crecimiento, Amén. la verdad de llegar, aleluya, a la estatura del varón perfecto, de los, aleluya, de los 144,000. Hacemos daño, Sí, a la carne. aleluya, Y a los no a los creyentes. espíritus de mentira y de engaño de este mundo, Amén. porque el primer enojado son los demonios. Amén. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que estuvieron en la cárcel, y de los que están hablando, estos eran de Pedro y de Juan, que fueron puestos en la cárcel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice también la palabra de Dios muy clara. Y dice, cuando le preguntan algo del nombre, voy a leer desde el 27 y síganme por favor, allí mismo, en Juan 5 del 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en pocas palabras en ese nombre? He aquí. Hasta aquí le vuelvo a decir, ¿hay persecución por causa del nombre? Amén. Sí hay.
Amén. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y se dejaran. Fíjense nada más. Y luego me han traído nueva doctrina. Si yo era católico, ¿cuántas veces nos los dicen? Amén. Y ahora me traes nueva doctrina. Eso me dijeron a mí cuando. ¿Qué es lo que dice el diablo inmediatamente? Usando la ignorancia de nuestra propia familia y Amén. gente cercana. Te fuiste para Estados Unidos para aprender todas esas cosas de mentira. ¡Jesús! La ignorancia hace hablar tonterías. Amén. Por eso muchas de las veces no ponga oídos a palabras necias, sino mejor bendiga y dígale: Señor, perdónale si no se los tomes a cuenta. Amén. Porque a veces nos duele que es nuestra propia gente que amamos Sí, y que Señor. deseamos verlos a los pies de Cristo, Amén. quienes están siendo usados para decirnos esta clase de tonterías. Bendito tu nombre, Jesús. Y cuando le dicen: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre, de Jesucristo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la postura que debemos de tener. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no manda mi tío, ni mi tía, ni mi padre, ni mi hermano, ni nadie. Aquí manda Dios primero. Amén. Y luego dice la palabra de Dios claramente. Dice: el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros me matasteis colgándole en un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense nada más. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¡Jesús! Aleluya. Qué hermoso. Amén. ¿Saben? Cuando nosotros empezamos a tener un entendimiento de que tenemos que padecer por causa del nombre y por causa de la palabra, el Espíritu Santo hace un trabajo poderoso en usted y en mí. Amén. El Espíritu Santo viene y ministra, redarguye, edifica y da ánimo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Jesús! Aleluya. ¡Jesús! Entonces dice que los que estaban allí presentes, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén. Esto está tremendo. Amén. Esto está tremendo. ¿Qué acaso nosotros no nos quieren hasta matar? Amén. Van varias veces. Amén. Amén. Aquí vemos. Así dice en el Salmo que leímos en la mañana, ¿cierto? En el Salmo 44. Pero por causa de ti nos matan cada día. Amén. Amén. Somos contados como ovejas del matadero. Amén. Amén. Entonces, esto lo estoy diciendo yo, no la palabra de Dios lo dice. Aleluya. Aleluya. Esto no es palabra, no es teoría de hombre. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Dice, vamos a leer el 40 y hasta el 42, todos.
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, por causa del nombre obviamente, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Lo que ellos querían es que los discípulos no anduvieran predicando el nombre de Jesús. No querían que el nombre de Jesús fuera glorificado. No querían que el nombre de Jesús fuera conocido. Ellos hablaban de la ley, de la Torá, y hablaban de Dios, pero no hablaban del nombre. Lo tenían en secreto para ellos mismos. Ellos no eran ni siquiera, aleluya, esforzados en pronunciar, en hablar el nombre de Jesús. Amén. Déjenme les digo, anteriormente se le llamaba Elohim, Yahvé, Jehová, diferentes nombres, pero en el Nuevo Testamento se le conoció como Jesús. Aleluya. Como Jesús. El Padre se llama Jesús. El Espíritu Santo se llama Jesús. El Hijo se llama Jesús, porque no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, único y verdadero, y su nombre es Jesús, porque significa salvación. Amén. El nombre de Jesús significa salvación. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios claramente. ¿Leímos el 40 o todavía no lo leemos? El 40 ya lo leí. Ya, el 41 es el que sigue. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Ellos salieron contentos, gozosos, porque estaban padeciendo por causa del nombre, sobre todo nombre. Quería decir, vamos caminando, estamos bien. Mi Maestro, el Señor Jesús, nos enseñó a padecer por causa del nombre de su Padre. Y hoy yo tengo que padecer por causa del Hijo de Dios, por causa del único Señor y Salvador que pelea la buena batalla por nosotros, el que ha dado la última gota de su sangre por mí. Amén. Aleluya. Amén. Y dice la palabra de Dios que ellos, los discípulos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Quiere decir, aleluya, que no es necesario solamente predicar y enseñar en la casa de Dios, Aleluya. sino donde quiera que Dios nos lleva. Si te lleva, aleluya, a la montaña, glorifica y predica a Cristo. Si te lleva por el valle, predica y glorifica a Jesucristo. Si vas, aleluya, si aún estás, aleluya, lleno de las tinieblas de Dios, glorifica a Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios claramente que es necesario que nuestro nombre mengue Amén. para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. Amén. En pocas palabras, tenemos nosotros que entender y que ver y que reconocer, aleluya. Tráete a Adriel para acá. Ok. Tenemos que ver y que reconocer y que exaltar el nombre de Jesucristo. Que debemos nosotros de estar felices, contentos cada vez que usted es rechazado por causa del nombre. Amén. Tenemos que enseñarles que usted no se moleste porque están en contra de usted,
¿Cómo le dedicas tiempo a Dios? Aleluya. Te la debes de pasar más con tu familia. Amén. Amén. ¿Cómo de veras? Tú a esta edad, yo que tú, ahorita anduviera en la calle con mis amigas, con mis amigos. En el mall. Moleando. Mira nada más, mamá. ¿Tú crees que ahí sentado vas a conseguir esposa? Oyendo nomás la palabra de Dios. Amén. Se te está pasando el tren, van a decir. Mira nada más, Silvia. ¿Cuánto tiempo vas y te encierras ahí? Amén, aleluya. Déjeme Aleluya. decirle, si anteriormente el diablo nos tenía encerrados en cárcel de prisiones, depresión, amargura, tristeza, enfermedad, Bendito. En los bailes, en las en la cantinas. destrucción, donde el cuerpo, el alma y el espíritu Muchas horas y no te dicen Bien nada. perdidos. 5 horas en el no se baile gozan. y no lo sentías. Amén. Amén. Pastora, Bueno, Ya hablan. vamos. ahora sí vamos a estar bien felices y contentos cuando nos vean pasar y digan, mira, ahí va la cristiana o el cristiano. Eso nos va a decir que nuestro nombre ya está menguando. Amén. Amén. Fíjate que eso, aunque a veces parezca como algo curioso o que no puede estar pasando, eso nos pasa. Amén. Nos empiezan a señalar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como fanáticos dicen, ay, Sí. es fanática, es Fanática religiosa. sí, Dios necesita más fanáticos. Sí. Mucho de Dios. Sí. La gente del mundo que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. Gloria a Dios. Ahí voy a explicar un poquito. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¡Jesús! Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Dice la palabra de Dios que hay momentos en que los verdaderos cristianos tenemos Cansa. que estar preparados. Y esta preparación no es una preparación común y corriente. Dice Amén. la palabra de Dios que nosotros los cristianos somos como soldados. Amén. Y somos como soldados del escuadrón del ejército de Jehová. Aleluya. Dice la palabra de Dios, en los Salmos habla mucho, y en el Antiguo Testamento, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y dice la palabra de Dios que si se llama Jehová Dios de los ejércitos, grande, poderoso en batallas, victorioso en batallas. Amén. Si yo veo que mi padre es un tremendo militar, Amén. quiere decir que yo debo ser una tremenda militar. Amén. Y si yo veo que la espada de Jehová gira y gira y gira y gira, aleluya, quiere decir que yo tengo que tener una espada. Amén. Y cuando nos habla de esto, como en el libro de Efesios 6, cuando dice que nos pongamos la armadura, Amén. porque está diciéndote, tú eres un soldado del escuadrón de Jehová de los ejércitos, tú debes de estar preparado, tú tienes que estar vestido, tienes que tener esa armadura, porque de hoy en adelante, si eres hijo de Dios, aleluya, y si estás anotado en la lista de Jehová Dios de los ejércitos, tú no puedes desertar, no puedes volverte atrás, no puedes claudicar, tienes que seguir adelante, pero seguir a Dios, seguir realmente a Jesucristo, tienes que tener tu armadura, y tu armadura lista, puesta, activa, preparada para levantar y glorificar el nombre de Dios. El ejército de Dios.
No nos dice, esa armadura es espiritual. Esa armadura se pone, se viste con la palabra y con oración. Amén. Y es cuando los verdaderos hijos de Dios, esos dardos de cizaña y de mentira de Lucifer caído, no tienen parte ni suerte. Me empiezan a decir, a mí mucho tiempo ya un primo me decía, ándale hermanita hipócrita, y un día le dije, bueno, ¿por qué me dices tanto hermanita hipócrita? Y yo no me enojaba, sino que pues sabiendo la ignorancia que había en él, pues para qué me enojaba. Decía, y un día le dije, bueno, ¿y por qué me dices tanto hermanita hipócrita? A ver, porque tú habías sido católica y ahora ya no eres, y esa es hipocresía, pues digo hermanita hipócrita. Y le dije, no, lo que pasa es que antes estaba ciega y ahora veo, que es diferente. No es que sea hipocresía, es como tú, si ves, aleluya, como estás ciego, vas caminando y no ves un hoyo que está allá, pero si ahora que ya ves un hoyo que está ahí, pues ya le das la vuelta. Y no te voy a decir, cómo eres listo, cómo eres inteligente, sino te voy a decir, conociste la verdad y te apartaste. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo tiene una forma de enseñar muy amplia. El Señor Jesucristo nos enseña a los creyentes, a los adoradores en espíritu y en verdad, un idioma muy extraño. ¿Cuál cree que sea el idioma de Él? Aleluya. El amor. ¿Sí? El amor. ¿Va bien, hermano? Nos enseña el amor, pero nos enseña una relación de esposo y de esposa. El idioma del Señor Jesucristo es hablarte exactamente, cuidadosamente y directamente a tu necesidad. Te habla el corazón y ese es un idioma entre esposa y esposo. Amén. Es algo dulce con amor, pero es estricto con celo y con dedicación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Esa relación, ese idioma, déjenme les digo dónde empieza. Se preguntarán por qué hay tinieblas. Aleluya. Aleluya. Y dice que la relación, aleluya, entre esposa y esposo, Él nos lleva con amor y cuidadosamente a un aislamiento y apartamiento individual. Ya no te comparto con el mundo. Ven, amorcito. Amén, aleluya. El Señor Jesús nos hace amorosamente. Yo ya no te comparto con el mundo. Bendito. Aleluya. Yo no te voy a compartir con las vanidades. Aleluya. Yo no te voy a compartir con la destrucción, con la maldad. Amén. Él viene y amorosamente nos viene y nos aparta Amén. y nos cubre de unas tinieblas. Aleluya. Amén. Pero a quien sabe quién da esas tinieblas, Aleluya. el Padre. Amén. ¿Por qué
el Padre viene y pone en cada creyente individualmente, pone esas tinieblas de corrección, amén, en cada creyente, pone el dibujo, las viene y las que así nos cubre, y luego allí usted se preguntará, gloria a Cristo. Aquí vemos, no, así está bien. Aquí vemos, amén, cómo va caminando. No está en la montaña, no está en el valle, pero sí va caminando por el camino. Amén. Amén, porque lo lleva a otra dimensión. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y esa dimensión es únicamente, permíteme, hijo, de que el Padre mismo ofrece sus tinieblas. Aleluya. ¿Para qué? Para que el verdadero creyente conozca verdaderamente al Cristo. Amén. Ahí, en su privacidad solamente con Dios, apartado del mundo, apartado de tantas cosas. Por eso al cristiano nos es necesario tener nuestra privacidad íntima con Dios. Amén. Esa relación personal con Jesucristo. Amén. El Padre viene y las pone. ¿Para qué? Para que tú realmente conozcas al Cristo. Amén. Conozcas, aleluya, verdaderamente conozcas, aleluya, al esposo. Amén. Y que cuando el Señor quite esas tinieblas, entonces la luz, aleluya, que el Padre estaba guardando para que conocieras al Cristo, esa luz cuando te las quita resplandece y dice, verdaderamente el Cordero, el Cristo está con él, verdaderamente este es Hijo de Dios y está levantando el nombre, está glorificando el nombre, verdaderamente Dios, aleluya, lo cubre, lo protege, Él está con él. Amén. Pero el Padre, el Señor no impone el apartamiento, sino que Él nos hace saber que nos tenemos que apartar y está en nosotros, nos da la libre elección de apartarnos para Él. Aleluya. Dice que Él quiere. Nosotros somos los que tenemos que, por ejemplo, nosotros en lugar de decir, Él es mío, no, Él quiere que nosotros digamos, yo soy de Él. Dice el libro de los Cantares, Que nos demos a Él. Es lo que la esposa aprendió a decir, a declarar. Es cuando ya alcanzó, sí, es primero que Él es mío, pero cuando la esposa alcanzó el nivel más alto, es cuando ya maduró y aprendió a decir, yo soy de Él, mi amado es mío y yo soy de Él. Amén. O sea, ella ya se entregó a Él, ya se metió bajo su voluntad, aprendió a hacer la voluntad de Él. bajo la soberanía de su amado. Dice la palabra de Dios, hijos, grandemente. Mi amado es mío y yo soy Amén. de Él. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros solos no sabemos buscar a Dios. Amén. Amén. El Padre, Nosotros no sabemos. el Padre te El Padre amorosamente, aleluya, es el que te lleva siempre al Hijo. Aleluya. El Padre nos trajo a Jesucristo. Amén. Aleluya. Por eso el Padre mismo, aleluya, viene y pone esas tinieblas, aleluya, para que verdaderamente conozcas al Cristo, al Hijo de Dios, y puedas y aprendas a caminar con Él. Amén. Dice la palabra de Dios
que las tinieblas de Dios nos quieren enseñar una gran belleza. Y la belleza es conocer al Cristo. Amén. Aleluya. Y dice que esa es aleluya, una de las dependencias que el ser humano ya no dependemos de lo que tengo, de lo que me van a pagar, de lo que yo poseo, Amén. sino esto es espiritual. Amén. Aleluya. Eso. Esto es espiritual. Déjenme les digo, dice la palabra de Dios que Abraham, una de las veces que él estaba, no me acuerdo en el lugar en que estaba, pero estaba orando y dice que Dios lo cubrió de densas tinieblas. Amén. ¿Y qué era lo que le quería enseñar el Señor? Aleluya. Lo mismo. Lo mismo, quería enseñarle al Cristo. Y tanto le enseñó al Cristo que cuando le pidió a su hijo, no se negó a Amén. Amén. entregárselo. Y vaya, que era el hijo de la bendición. Al Cristo mismo lo cubrió de tinieblas. Al Cristo mismo lo cubrió de tinieblas, llamado Jesús. Amén. Ya ven. Dice la palabra de Dios. Bendito. También habla que el Señor quiere trabajar en la voluntad del hombre. Amén. En medio de esto, Amén. quiere que ahí el hombre, el ser humano, el individuo, empiece a rendir su voluntad. Amén. Su voluntad humana como su voluntad de medianoche. Amén. Quiere ahí que sea dependiente de Él. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando lo cubre, aleluya, recuerdan que después vamos a hablar más adelante, es cierto, Dios es el Padre de luces, pero Amén. Él se cubre De tinieblas. de tinieblas Amén. para no matarnos realmente a Amén. nosotros. Amén. 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 Entonces, si Él quiere que el creyente tenga una relación con el Cristo y que lo conozca, es necesario que venga y lo cubra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerdan cuando voy? Sí, Que la besó y Morena suelto que el sol porque el sol de justicia me besó. Amén. es. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Tinieblas que está hablando. Dice que cuando la besó, la llenó de la palabra. La palabra morena significa levantarse de madrugada. Amén. Orar de madrugada. O sea, es cuando está uno en la presencia del sol de justicia, o sea, orando, clamando. O sea, es donde le transforma la naturaleza. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando le enseña la belleza, amén, de la alabanza, Amén. dice que aprende el verdadero creyente a amar, alabar y glorificar y honrar a su Creador. Amén. Empieza a dar gracias. Aleluya. La alabanza que empieza a hacer, ¿cómo cree que es la alabanza? Aleluya. Mire, dice la palabra de Dios que las entrañas se mueven, Amén. las entrañas saltan, y las entrañas, nuestras vísceras, aún los huesos, los tuétanos, las coyunturas, aleluya, conocen la presencia del Cristo vivo, conocen la relación del Hijo de Dios, reconocen que el Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Es cuando el verdadero creyente empieza a adorar y a glorificar en espíritu y en verdad. Amén. Cuando nosotros somos recién convertidos, lo hacemos porque hemos creído.
pero todavía no tenemos una relación en espíritu y en carne. Amén. 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 Gloria a un Cristo vivo. Gracias, amorcito. Sí, dice la palabra de Dios que el Señor, cuando Él viene y pone esta cobertura de tinieblas, el Padre, Amén. viene y las pone, dice que en lo más íntimo de la criatura, es en lo más íntimo de nosotros, Aleluya. es por dentro. Amén. Amén. Él quiere que nosotros de adentro para afuera levantemos y exaltemos el precioso nombre de Dios. Es porque Él quiere que lo íntimo en nuestro interior sea lleno de luz. Oh, Amén. quiere que seamos llenos de luz por dentro. Un verdadero cristiano es el que le adora en espíritu y en verdad. Nos vaya como nos vaya, Amén. estemos donde estemos. Amén. Pero el creyente, solamente convencido, le adora cuando todo le va bien. Amén. Y cuando no, se enoja y se molesta. Amén. Amén. Quiero que por favor vayamos y leamos. Bueno, esa ya no la sabemos, no vamos a leer esto. Amén. Porque ya no lo sabemos. Pero dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Recordemos que en Dios, si todo nos va bien, gloria a su nombre. Amén. Y si todo nos fue mal, gloria a su nombre. Amén. ¿Cuál es el problema? Dentro de todo siempre hay una enseñanza. Amén. Quiero por favor, para confirmar de que el Señor nos quiere llenar de esa luz oro, que Él quiere trabajar en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, como en nuestros tuétanos, en nuestras coyunturas, Amén. porque déjeme decirle, dentro de los huesos hay sangre. Entonces es también necesario que ahí trabaje el Señor, en lo más íntimo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Nuestro Padre Celestial es poderoso. Vamos a buscar 2 de Corintios 10, 2 de Corintios 10, 5 y 6. Y cuando lo tengan, con un precioso amén. ¿Corintios qué? Segunda de Corintios. Y quiero que la pongan en la pantalla, por favor. Sí, 2 de Corintios 10, 5 y 6. Y aquí quiero hablar algo, que nuestro Padre Celestial es poderosamente bueno con sus hijos. Amén. Ahora, va a decir, ¿y con los demás no? Claro. ¿Qué acaso usted ha visto un malo que no come? Come a veces hasta más bien que nosotros. Porque Él decidió por las cosas temporales, no las celestiales. Amén. Dice que el Señor pone en nosotros sus tinieblas de restricción, esas que nos vienen y nos hacen reflexionar, entender, para que nuestros pensamientos sean llenos de la luz de Cristo, que sean limpiados, que sean presentados ante nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está trabajando en nosotros, cuando el Padre ha puesto sus sombras de corrección en nosotros. Amén. Las sombras que Dios pone, las tinieblas, pabellón, sombras o tinieblas o cortinas, es lo mismo. Viene y las pone
para instruir, corregir. Dice la palabra, lo que dice segunda de Timoteo, para que, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Para el fin de que toda criatura, a ver, la cantamos muy seguido. Segunda de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y también es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Amén. Bendito sea Dios. Para coger e instruir en justicia. Amén. Amén. Dice vamos a leerlo. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos presentados ante el gran juez, nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros verdaderamente tengamos un encuentro real, verdadero, que seamos verdaderamente. O sea, cuando empieza a poner las tinieblas de corrección, son las del Padre. Amén. Esas tinieblas son de preparación. Amén. Haga de cuenta que como que el Señor lo vuelve y lo está haciendo de nuevo. Está quitando todo aquello que al hombre le está estorbando, y allí nos lo hace ver y entender de qué despojarnos, de qué renunciar. Amén. Amén. Amén, exactamente. Y allí trabajan los pensamientos más íntimos de la criatura humana. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Corintios 10, 5 y 6 dijimos. Amén. Lo leen en voz alta. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Dice que derribando Todos los argumentos. argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, el Padre nos conoce, y lo que Él quiere es que tú y yo aprendamos a rendir nuestra obediencia en el amor y en el poder de Cristo. Amén. El 6. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Y yo quiero allí la palabra pensamiento. ¿Qué significa? Aleluya. Por eso les digo que el Señor quiere. Él pone las tinieblas por fuera, no las pone por dentro. Por dentro Él pone la luz, que es Cristo, el que ya está en nosotros. Pero Él quiere que los pensamientos de nuestra voluntad, nuestro corazón, de nuestro viejo hombre desaparezcan. Que nosotros menguemos, que nosotros dejemos de ser altivos y soberbios. Amén. Para la palabra pensamientos. Amén. Amén. A ver, del 5, por favor. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento de obediencia Así. de Cristo. Ok, aquí dice consejos. ¿Ponen consejos? Sí, pero ahí va a salir en griego, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. ¿Qué quieres? Bueno, vámonos a la numeración, por favor. 4284, por favor. En griego, 4284, no me acuerdo de qué si griego. 4284, y yo ahí les digo. ¿Tienes la numeración es porque no con... la vamos a alcanzar a agarrar. Ok, ¿No va a alcanzar a agarrar? ¿Tienes ahí? sí. Dice ahí claramente que la 4284 significa Or. ¿Quién es Or? Cuando llevamos todos nuestros pensamientos. La luz, oh, Jesucristo. ¿Quién es la luz? Or.
Cristo. Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que la luz hoy resplandezca en nosotros. Él quiere empaparnos. Él quiere que resplandezcamos. Déjenme decirles, hace poco estamos estudiando donde dice que la esposa del Cordero, sus vestiduras van a ser ¿qué? Aleluya, de luz. Resplandecientes. ¿Quién es el que va a resplandecer? Ya no se va a ver. Amén. ¿Quién es el que se va a ver? Cristo en nosotros. Amén, aleluya. ¿Y qué? Tiene que verse el Cristo. ¿Y dónde es donde Dios hace el trabajo? El Padre. Amén, Aquí. Aquí es donde viene a hacer la preparación. amén, amén. Para que usted y yo resplandezcamos, para que la luz or de Cristo sea resplandecida. Aleluya, Él viene a vestirnos. Él lo que quiere es vestirnos de la luz or. Una preparación para la esposa, una preparación real y verdadera para las bodas del Cordero. Dame la numeración antes de. 42 o 84. Aleluya. 42, 84 es más. Vino el Mesías. Ok, bueno, vamos a buscarla, para encontrarla en esas, vamos a Isaías 55, 8 Amor. y 9, y ahí. Y con esto nos retiramos, porque ya no se lo hijos. ¿Isaías qué? 55, 8 y 9. Y con esta nos vamos a retirar. Amén. Nos faltó la mitad, pero Dios es bueno, Isaías, para no dejarnos atorados con eso. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Claramente está hablando y dice esta verdad. Quiero que lo leamos todos juntos, porque los veo como que ya están pajareando. Aleluya. Lo que pasa es que no, usted subió, es que, ¿cuál es la lectura? Isaías 55, hijos. 55, Isaías desde el 1, 55. desde el 1. No nos dijo en qué versículo andamos. Ok, 8 y 9. Isaías 55, perdón, hijos. Porque yo sí entendí 8 y 9. Y creo porque Yo sí lo oí. Yo lo leí. Sí, como le dije, cuando ella le dijo algo, Sí. Ok, vámonos. Isaías 55, 8 y 9. ¿Cuál palabra buscas, esposo? Vamos a leerlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a ponerle en el versículo 8 pensamientos. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y dónde están los pensamientos? En el corazón. Él es el mismo número. Amén. Masha, Pensamientos, sí, Masha. Mashaba o Mashabet. Mashabet. or. Amén. Mashabet. Pensamientos, designios. Sí, Mashaba, Mashaba. una también significa intercesión. Es un plan maestro de Dios. Es invención, intención. Una intención. Déjame. Amén. Aquí está la palabra. Hazlo grande aquí. Ahí está. ¿Qué numeración era? Mashaba. ¿Cómo? Es de la 84. 84, ¿qué? 4284. Es 82. Ya. Invención. Aquí hay una raíz. Voy a la raíz. La raíz es kashar.
festonear, interpenetrar, tejer, fabricar, complotar o tramar, por lo general en un sentido malicioso. Pensar, considerar, valorar, calcular, apreciar, calcular, cálculo, concebir, considerar, contar, cuenta. Sí, vamos a la primera. Yo lo único que quería en la primera 42-84 es que veamos que es la luz or y que necesitamos que esa luz or venga y resplandezca en nosotros. Amén. El Señor quiere que todos nosotros, todos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, tengamos, por favor, pongan atención, una verdadera entrega y experiencia. Experiencia sobre todo con el Cristo. Dice la palabra de Dios, nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por el Hijo. Si usted y yo estamos fuera de orden, si usted y yo no estamos llenos de Cristo, si usted y yo no tenemos ninguna comunión con Cristo, Amén. en vano hacemos lo que hacemos si no estamos llenos de la luz de Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Y las benditas tinieblas buenas de amor del Padre es solamente para que la criatura humana, el verdadero creyente, tengamos una relación íntima con el Cristo. Amén. Usted no puede casarse con alguien que no conoce. Amén. Amén. ¿Pueden darle un aplauso a Jesucristo? Si le damos porque